divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Gloria a Dios. El diccionario de la Real Academia Española se caracteriza por dar definiciones varias, ¿ya? Y hay una que a mí me pareció más adecuada para lo que estamos viendo hoy día. Por ejemplo, con respecto al chisme. Que lo que es el chisme, lo define el diccionario de la Real Academia Española, es un comentario verdadero o falso. Aquí yo les quiero enseñar algo en particular. Comentario verdadero o falso. Pongan atención, el chisme no tiene que ver con algo falso, tiene que ver incluso con algo verdadero. El chisme es un comentario verdadero o falso que presenta a una persona o a un grupo en forma negativa. Ese es un chisme. Es un comentario, ¿ya?, verdadero o falso, una de dos, pero que presenta a una persona o a un grupo de personas en forma negativa. O sea, ponerlo mal, en otras palabras. ¿Ya? No estaba dentro del estudio ya, pero tempranamente me puse a estudiar y quise agregar este puntito que se los voy a entregar a ustedes. No estaba en el estudio, pero se los voy a agregar porque me consideré que es necesario. Y vamos a aprender algo bueno en esta tarde. Si yo les preguntara a ustedes, no me pido que me respondan así porque no se puede en esta forma, pero escúchenme. ¿El chisme es igual a una calumnia? Gran parte de las personas dicen que chisme es prácticamente calumniar a alguien, es chismear, es lo mismo, y no es lo mismo. Hay una diferencia entre calumnia y chisme. Hay una diferencia, no es lo mismo. Por ejemplo, se los voy a explicar para que no lo tengamos claro de un principio. Bueno, estamos hablando del chisme porque una de las formas de cuidar la iglesia, de cuidarnos como congregación nosotros mismos, es negarnos así, niéguese a escuchar chismes sobre alguien de la misma congregación o de cualquier otra parte. A ver, no debemos confundir con calumnia el chisme. ¿Por qué? Porque escúchenme, ¿qué es lo que es una calumnia? La calumnia es una acusación falsa, ¿ya? Escúcheme, la calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente solamente para causar daño. Lo voy a repetir. La calumnia es una acusación falsa, ¿ya?, que es hecha maliciosamente, solamente con el fin de causar un daño. Eso es una calumnia, ¿ya? Es decir, a ver, en otras palabras, calumnia es mentir sobre la vida, sobre el carácter o sobre el entorno de una persona para hacerla ver como algo que nunca ha sido. La finalidad es causar daño. Es decir, la calumnia es una acusación falsa. ¿Me entiende? Siempre será falsa. Cuando una persona calumnia a alguien, ¿me entiende?, está de alguna manera acusando a esa persona falsamente con la única finalidad de causar daño a esa persona o a su entorno o a su familia, etc. ¿Ya? Esa es la calumnia. Por eso les explico que no tiene que confundirse con el chisme. ¿Por qué es diferente el chisme de la calumnia? Porque el chisme es un comentario, no es una acusación. El chisme no es acusación, el chisme es un comentario. Pero escúcheme, la diferencia con la calumnia. Primero que no es una acusación, el chisme es un comentario, pero escúcheme, puede ser verdadero o falso. Necesariamente no tiene por qué ser un chisme falso. Puede ser verdadero, puede ser verdad, ¿ya? Pero que ese comentario se presenta, en ese comentario se está presentando a una persona, ¿ya?, o a un grupo de personas en forma negativa, para dejarlo mal, para dejarla mal, ¿ya? Esa es la diferencia,
Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que cuidarnos, congregación amada, hermanas lindas, hermanos lindos. Cuidémonos como congregación entre nosotros mismos. Amén. Cuidemos la iglesia. La manera de cuidarla es negarnos a escuchar chismes. Imagínense ustedes que si consideramos, por ejemplo, la palabra diablo proviene del griego original que se escribe diabolos, que parece el perfume. Diabolos. ¿Sabe usted lo que significa la palabra diablo? Viene del griego diabolos, y diabolos significa chismoso. De allá viene la palabra chisme o chismoso o chismosa. Viene de la expresión diablo. Obviamente que trasciende del original griego, que significa diabolo. ¿Ya? Eso es muy importante que nos cuidemos, hermanos. ¿Ya? Ahora bien, hermanas lindas y hermanos, ¿por qué les llamo? O sea, ¿por qué a través de la palabra y de las escrituras en esta tarde el Señor nos está llamando a cuidar nuestra iglesia, negándonos a escuchar chismes? Porque todos sabemos, hermanos, que chismear no es bueno, es malo. ¿Ya? Es malo chismear, pero también debemos de cuidar de escuchar los chismes. Puede que yo no sea un chismoso, pero puedo escuchar chismes. ¿Entiende? Entonces, si nosotros queremos proteger la iglesia, cuidar la iglesia, debemos negarnos no solo a chismear, sino también a escuchar chismes. Alguien dijo, y a mí me gustó mucho, que ese alguien, lo que dijo esa persona, yo lo anoté hace tiempo atrás. Escuchar un chisme es como cuando uno acepta algo robado. Cuando a uno le venden algo robado, ¿me entiende? Es igual a cuando uno escucha un chisme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno compra algo robado, ¿ya? Nos hacemos culpables del mismo delito. No lo robamos nosotros, pero por comprarlo somos parte del mismo delito. Así de sencillo. Puede que alguien diga, no, yo nunca he chismeado, pero sí lo escuchó, pero sí lo aceptó, sí lo oyó, sí le puso oído al chisme. Entonces te hace culpable del mismo delito. Aunque no haya chismeado, es igual. Está en el mismo parangón de el robo de algo. ¿Ya? Eso es muy importante. Por eso que yo les llamo en esta tarde, hermanos y hermanas, cuando alguien nos comience a contar un chisme, tengamos el suficiente valor, ¿ya?, de decirle a esa persona, hágame el favor de no seguir. Yo no necesito saber aquello. No lo necesito saber. Santo sea el Señor para siempre. Para los hebreos antiguos, el chismoso era una persona que revelaba secretos y revelaba intimidades de otra persona. Por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 13. Anoten eso. Proverbios 11, versículo número 13. Repito, Proverbios capítulo 11, versículo número 13. Repito, Proverbios 11, versículo 13. A ver, le voy a pedir, por favor, hermana Evelyn Suazo. ¿Puede leerlo, por favor? Evelincita Suazo. Proverbios 11, 13. No le asunto mucho esta cosa. Ahí sí, que no estoy muy acostumbrada. Perdón, a mí también me falla la tecnología. Nombre del Señor Jesús dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Amén. Ya. Amén. Gracias, Belencita. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Ya? Leo este versículo
para hacerles entender a ustedes que los judíos, los hebreos, ¿ya? Para los hebreos, mejor dicho, la persona que chismeaba era una persona que revelaba los secretos de otra persona. Y eso era terriblemente malo. Hay personas que posiblemente fallan. Escúchenme esto, en una congregación, en una iglesia. ¿Quién no ha fallado alguna vez? Partamos de esa base. Amén. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado alguna vez? ¿Quién no ha cometido un error? Partamos de ahí. Hay personas que posiblemente hayan fallado. Estamos todos propensos en algún minuto, Dios nos libre, pero estamos todos propensos a fallar o a caer en algún minuto, Dios nos libre de ello en todo caso. Pero la persona que divulga la caída de una persona pasa a ser una persona chismosa. Bendito sea el Señor. Tenemos que cuidar mucho la vida de nuestros propios hermanos y de nuestras propias hermanas. Mayormente cuando se trata de los errores que pueda cometer un hermano o una hermana, que haya fallado, que haya caído en algo, ¿entiende? Es complejo ese tema, es muy delicado, hay que cuidar mucho este tema, ¿ya? Proverbios capítulo 17, versículo 9. Proverbios capítulo número 17, versículo número 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 17, versículo 9. Proverbios 17, versículo número 9. ¿Está bien? Proverbios 17, versículo 9. Hermana Fabiola, ¿puede leerlo, por favor, Fabiolita? Aplique el ¿cuánto se llama? Amén, pastor, sí. Amén. 17:9. El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Ya. Amén. Amén. Gracias, hermana Fabiola. Amén. El que cubre la falta busca amistad, ¿cierto? El que cubre la falta busca amistad, pero el que la divulga aparta a un amigo. Entonces es gravísimo, es malo, es nefasto, no es correcto. Cuando uno, por ejemplo, cuando una persona cae en algún error, falla ante los ojos de Dios, ¿me entiende? Si por alguna razón usted misma, hermana o hermano, se entera, sabe de alguien que ha fallado, que cometió un error, ¿ya? Nuestra tarea no es divulgar lo que la hermana hizo, lo que el hermano hizo, porque eso ahí ya estamos cometiendo un error garrafal. Tenemos que cuidarlo, aunque haya caído. Tenemos que cuidar eso. ¿Me entiende? Por eso que Proverbios capítulo 11, versículo, 17:9, que leyó la hermana recién, Fabiola, dice que el que cubre la falta, mire qué bonita esta palabra, el que cubre la falta busca amistad, el que cubre la falta. Más el que la divulga aparta a un amigo. ¿Ya? Por ejemplo, en el tiempo de la ley, de la ley mosaica me refiero, ¿ya? Se establecía en forma muy clara este mandamiento o esta ordenanza. No andarás chismeando entre tu pueblo, ¿ya? Eso lo dice Levíticos capítulo número 19, verso 16. Levíticos 19, verso 16. Quiero colocar en esta tarde, esta noche, al chisme en el real nivel que corresponde que esté el chisme. No es cualquier cosa. Por eso que tenemos que cuidar la iglesia en ese sentido. Imagínense que Levíticos 19, 16 se los leí recién, para que no lo lean, lo escriben, sí. No andarás chismeando entre tu pueblo, ¿ya? Eso dice el versículo 16 del capítulo 19 de Levítico, pero continúa diciendo otra parte importante abajito, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo.
Y eso llamó la atención a mí, me llamó la atención. Porque la palabra no atentarás, escuche bien la frase, no atentarás. Atentar viene de atentado, mire la palabra gravísima, violenta, terrorista, por decirlo así. Atentado. La pregunta es, ¿qué es lo que es un atentado? ¿Qué es atentado? Atentado es una agresión contra la vida y contra la integridad física o moral de una persona o de un grupo de personas. Eso es un atentado, es una agresión a la integridad de alguien. O sea, cuando Levítico capítulo 19, versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, toda vez que alguien, ¿me entiende? Toda vez que alguien divulga un comentario sobre otra persona, lo que está haciendo en ese momento está atentando, está agrediendo a esa persona de la cual está hablando, sea verdad o falso. Pongan atención a eso, sea verdadero o falso, da lo mismo, verdadero o falso, igual. Si el problema es comunicar, ¿entiende? Divulgar el secreto, algo que ocurrió, algo de esa persona, que nadie más lo sabe. Entonces, yo lo traslado verbalmente a otro oído y de ese oído sale verbalmente a otro. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está atentando, se está agrediendo ya la integridad de esa persona. Y eso es delicado y muy grave dentro de una congregación. Es muy complicado ese tema. ¿Ya? Quien cuenta, ¿ya? Y quien expande la situación, el error, la privacidad de otra persona, agrede contra la integridad de esa persona. Esa es la verdad. Por eso que tenemos que cuidar la iglesia, hermanos. Tenemos que cuidar la iglesia. Y la tenemos que cuidar enormemente. ¿Y cuál es la mejor forma de cuidarla? Sencillamente negarnos a escuchar chismes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque chismear con el solo sentido de hacer correr la noticia es como decir, ¿supiste? Esa es la típica frase cuando uno, ¿supiste? Hoy día es más fácil el chisme que antes. Nosotros estamos utilizando la palabra oído, porque esto va de una boca a un oído, de una boca a un oído. Hoy día tenemos elementos que ayudan a la boca y al oído. Facebook, WhatsApp. Tenemos cualquier cantidad de ayudas virtuales para hacer que esto se produzca dentro de una congregación. Por eso tenemos que cuidar la iglesia, ¿ya? Tenemos que cuidarla en ese sentido. Les digo, chismear con el solo hecho de hacer correr una noticia, ¿sabe lo que es en el fondo? Es como desvestir, es como desnudar a la persona de la cual se está hablando. Repito, sea verdadera la información, sea falsa la información, creo que a ninguno de nosotros nos corresponde hacer eso, ¿entiende? Sea de verdad, sea mentira, sea verdadero, no, ¿me entiendes? Es muy, muy, muy delicado esto. Como consejo práctico, un consejo práctico que nos va a ayudar con mayor fuerza a cuidar nuestra iglesia. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 25, del verso 9 al versículo 10. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 25, del versículo 9 al versículo 10? Proverbios, capítulo 25, del versículo 9 al versículo 10. ¿Qué es lo que dice la palabra? Proverbios 25, del versículo 9 al versículo 10. Amén. Le voy a solicitar a la hermana Ingrid Beltrán que me la pueda leer, por favor, Ingridcita. Amén. Dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Amén.
Este es un consejo, gracias hermana Ingrid. Este es un consejo muy práctico que nos enseña las Escrituras, hermanos, con respecto al chisme, ¿ya? Mire qué bonito es esto. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿A otro qué? A otro que no sea tu compañero. ¿Entiende? O sea, en otras palabras, Dios pareciera que nos intentara decir, cualquiera no es tu compañero. No hagas de cualquier persona tu compañero o tu compañera. Es fundamental este tema. Trata tu causa con tu... ¿Qué es un compañero? La pregunta es, podría preguntarle yo a usted, ¿quién es? ¿Usted tiene algún compañero, alguna compañera? ¿Me entiende? No me va a decir que tengo un amigo que es mi paño de lágrimas, porque a veces los paños de lágrimas no son verdaderos compañeros, porque cuando se enojan, ¿me entiende? Se transforma, la lealtad se transforma en deslealtad. ¿Me entiende? Cuando el Señor nos dice, trata tu causa con tu compañero, trátalo, no llegues y converses con cualquier persona cosas de tu vida. No llegues y hables con cualquier persona algo privado, ¿entiende? Si tienes algo, no lo trates así tan fácilmente, porque usted no sabe que en algún minuto esto puede traer que eso se divulgue o salga de esa pieza, de ese dormitorio, de esa sala, de ese living, de ese comedor, de esa oficina, no sé, ¿entiende? De ese salón, de esa sala donde se conversó. Puede que se salga y pase más allá. No, ¿por qué? Porque a la larga, hermanos, esto va a traer más deshonra. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como pueblo de hijos, de hijas del Señor, somos responsables de ponerle fin al recorrido de un chisme, hermana y hermano. Somos responsables de parar este asunto, de detenerlo. Amén. Por ejemplo, si un chisme llega a sus oídos, ¿ya? Debiera ser que el chisme en ese momento llegó hasta su fin. O sea, llegó a sus oídos, pero hasta ahí llegó el chisme, ahí murió el chisme. Debiera de ser. Es la forma de cómo debemos pararlo. Y hay un versículo que lo dice súper bueno, simpáticamente. Hay un versículo, para mí en lo personal es un versículo muy simpático, muy agradable, para este tiempo de otoño. Proverbios 26, versículo 20. Mire lo que dice ese versículo, querida hermandad. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Proverbios 26, versículo 20. Proverbios 26, versículo 20. Proverbios 26, versículo 20. Voy a pedirle a mi hermana Evelincita Gaitán que me ayude. Evelincita, ¿puedes leer Proverbios 26, 20? Amén. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Ve? Amén. Gracias, Belencita. Ve que les dije que era simpático el versículo porque dice, sin leña se apaga el fuego. ¿A cuánto se nos ha apagado la estufa? La leña, cuando se apagó la estufa, vamos a abrirla y no, porque no le eché en el momento oportuno. Si no hay leña, se apaga el fuego. Esa es la manera. Si no hay leña, se apaga el fuego, dice la Biblia, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir con eso? Que donde no hay una persona chismosa, prácticamente se acabó el chisme, se acabó la contienda, se acabó el problema, hasta ahí llegó. Entonces somos responsables, hermanas y hermanos, de ponerle fin al recorrido de un chisme. Si a usted le llega, supiste, oye, que la hermana tanto, ¿me entiende? Eso. Si a usted a alguien le llega, usted sabe que hoy día tenemos hartos medios por cómo nos llegan las cosas, por el WhatsApp mismo y por diferentes medios, hoy día teléfono mismo, celular, etcétera, o personalmente, quién sabe, nos puede llegar una información y supiste esto, supiste que la hermana tanto, supiste que el hermano tanto, supiste que ese niño, supiste que esa niña, te contaron esto.
¿Me entiende? Así llegan los chismes, de esa forma, a eso me refiero yo. Pero cuando a usted le llega algo de esta naturaleza, ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Entiende? Usted tiene que decirse, yo no soy leña para más fuego. Aquí esto se paró. Y termina, y se acabó. Y hasta ahí llegó. ¿Me entiende? La versión Reina Valera de 1909, la versión de Reina Valera, de la Biblia, me refiero a la Biblia, de la versión de revisión de 1909, traduce la palabra bocados suaves. ¿Sabe cómo la traduce? Así, parecen blandos. Así la traduce, parecen blandos. O sea, las palabras de un chismoso ya parecen blandos. A eso se refiere bocados suaves, que es la versión de la misma Reina Valera, pero de 1960. Al decir parecen blandos, bocados suaves, ¿qué nos quiere decir? El chisme es igual que un bocado suave, es igual ya porque parece blando. ¿Qué significa eso? Entran fácil al oído, no se complican con nada, ¿ya? No necesita usted, los chismes uno no necesita masticarlos, por eso que son bocados suaves, porque usted lo primero que hace cuando le cuentan un chisme dice, ¿en serio? Ya entró ya. Cuando usted dice, no me diga, ¿entiende? ¿En serio? Y ya cuando usted dice en serio, usted ya lo tiene aquí ya. Es un bocado suave. ¿Ya? Entró facilito, no tuvo ningún problema de entrar al oído. Así son los chismes. No cuesta que entren al oído, no cuestan para nada. ¿Ya? ¿Ya? Bocado blando significa sin brusquedad, ¿ya? Sin violencia. No entran con violencia, no entran con brusquedad. Son comentarios sin altanería, son comentarios sin rabia, son comentarios sin odio. Son comentarios sin brusquedad, ¿ya? Sin violencia, sin malas intenciones. Así son suavecitos. ¿Entiende? Que el Señor entran fácil en el oído. Muy fácil. Por eso que entran al oído y uno lo recibe. Y por eso que a uno no le cuesta tampoco va y seguir, que siga corriendo, que siga, ¿me entiende? Porque son bocados suaves. Así son los chismes. Los chismes nos llegan como algo violento al oído, como algo agresivo, porque si fuera así, nosotros no nos gustaría y lo taparíamos. Pero entran suavecitos, ¿entiende? Porque entran dentro de un contexto y de un entorno que tiene que ver con amistad, con confianza. Usted sabe que la gente siempre dice, yo te lo cuento porque te tengo confianza. Yo se lo cuento porque a usted le encuentra una persona tan espiritual y uno por dentro dice, ya, bocado suave y entró. Así entran las cosas. Por eso que hay que tener cuidado, querida hermana y querido hermano. Ya hay un consejo magistral y a mí me parece maravilloso para cuidar la iglesia.
Busque por favor Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 9 al verso 11. Se lo repito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 9 al versículo 11. ¿Lo encontraron por ahí? ¿Sí? ¿Alguien me podrá ayudar a leerlo? Luis Ignacio, ¿me puedes ayudar? Lo estoy Primera de buscando todavía, Tesalonicenses pastor. 4, del verso 9 al verso 11. Dice la palabra del Señor. Ya, amén. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a los otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. Esto es la versión TLA. Ya, correcto. Ya, amén. Estamos bien. Lo que leyó recién nuestro hermano Luis Ignacio es la versión de Primera Tesalonicenses 4 del 9 al 11. Ya, lo leyó en una versión diferente, pero nos ayuda bastante porque nos da a entender el significado, dicho en otras palabras, por supuesto, del versículo, que dice así: pero acerca del amor fraternal, ya, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros asuntos, en vuestros negocios. ¿Se da cuenta? Este es un consejo magistral que yo le llamo así. ¿Por qué? Porque Pablo aconseja a los hermanos de Tesalónica y le dice: hermano, con respecto al amor fraternal, al amor de congregación, al amor de iglesia, al amor de hermanos y de hermanas, con respecto a ese amor fraternal, Pablo dijo: en realidad no tengo necesidad de escribirle y de decirle tantas cosas porque ustedes mismos ya lo han aprendido, ya, de que tienen que amarse unos a otros, no importando cómo sea su hermano, su hermana, etcétera, amarnos. Ustedes ya lo han aprendido, dijo Pablo. Pero termina diciéndole a los hermanos, procuren tener tranquilidad, ¿ya? Y ocúpense en vuestros asuntos. En otras palabras, aquíétense, tranquilícense, vivan tranquilas, vivan tranquilos. El Señor nos llama como congregación para mantener nuestra iglesia, para cuidar la iglesia, para cuidar el cuerpo, para cuidar la congregación. Pablo dice: hermanos, hermanita, procuren estar tranquilitas, tranquila, tranquilo. ¿Me entienden? Estén quietas, estén quietos, estén tranquilas, estén tranquilos. Y ocúpense en qué cosa. ¿En qué? En vuestros asuntos. En otras palabras, no se involucren con la vida de otros o de otras hermanas. Como que si el saber que me tengo que ocupar de otras cosas fuera comida, fuera alimento para mí. El apóstol Pablo aconseja sabiamente a los hermanos de Tesalónica y les dice: hermanos, procuren estar tranquilos y ocúpense en sus asuntos. No se involucren más allá. Eso es un consejo magistral con respecto a esto del chisme. ¿Me entiende? Porque los chismes rompen la comunión de una hermandad.
El chisme destruye la comunión de un cuerpo. ¿Me entiende? El chisme, el divulgar una información, un comentario, sea, escúcheme, verdadero o falso, da lo mismo. O sea, aquí el tema es divulgarlo. Eso destruye, eso afecta. Por eso que Pablo aconseja, hermanos, estén tranquilas, estén tranquilos, ¿ya? Y ocúpense en vuestros asuntos, en vuestros negocios, dice Pablo. Pero en lo de ustedes, no se ocupen en la vida de otras personas. Ocúpense en la vida de ustedes mismas, de ustedes mismos. A eso apunta el apóstol. Lo que nunca tenemos que olvidar, hermanos, es que una persona que a mí me cuenta un chisme, que a usted le cuenta un chisme, téngalo por seguro que también el día de mañana chismeará de usted. Aunque usted haya sido la persona que le escuchó antes, una persona que a usted le cuenta un chisme, también el día de mañana contará un chisme a otra persona de usted. Porque eso no puede ser de otra forma. Será siempre así. ¿Ya? La Biblia llama a las personas chismosas, les llama alborotadoras, personas alborotadoras, así las llama, ¿ya? Bendito sea el Señor para siempre. Y de eso tenemos que cuidarnos, hermanos, de crear un alboroto entre nosotros como cuerpo, ¿ya? Evitemos eso, evitémoslo. ¿Por amor a quién? Por amor a su hermano, por amor a su hermana. Evitemos eso, ¿ya? Por favor. Porque es muy triste, hermana y hermano, que en el rebaño de Dios, en este caso la iglesia, mire, le voy a contar esto. Esta es una historia que usted también la sabe y yo también la sé, la sabemos todos. ¿Qué cosa? Que en el rebaño de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros, las heridas más grandes generalmente vienen de las otras ovejas y no del lobo. ¿Le ha llamado la atención eso a usted? Que las heridas más grandes dentro del rebaño de la iglesia no vienen de un lobo que está afuera, sino que vienen de las mismas ovejas que están dentro, que se muerden unas con otras, que se dañan unas con otras. Es terrible eso. De repente un chisme es como morder a su hermano, es como herir a un hermano, a una hermana. Gálatas, capítulo 5, versículo 15, querida hermandad. Vamos a ir a Gálatas 5:15. Gálatas 5:15, Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Amén. Gálatas, capítulo, ¿cuánto les dije? 5, versículo 15. Amén. Hermano Charlie, Dios me lo bendiga. ¿Puede leerla? Hola, pastor. Estoy sin Biblia. Aquí arriba del camión. Ya, Charlecito, ningún problema, no se preocupe. Viene trabajando, el hermano, está seguro que paró, anda en su camión y se detuvo para el estudio. Dios lo bendiga a él grandemente, hermano. Dios lo bendiga, Charlecito. Hermana Belencita Altamirano, vamos, alumna. Amén, mi pastor. Pero Proverbios, Gálatas. Gálatas 5:15. Amén. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mírelo cómo habla el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Le dice, hermanos, si ustedes se muerden y se comen, aquí ya se pasó, aquí el Pablo como que trata este tema del chismear y todo esto lo trata como de caníbales. Si ustedes se muerden y ustedes se comen unos a otros, miren que también no se consuman y se destruyan finalmente unos a otros. ¿Sabe por qué esto es delicado? Porque yo le puedo asegurar que hay congregaciones enteras que se han deshecho, que han sido destruidas completas por causa de un chisme. Impresionantemente, sorprendentemente.
hay congregaciones completas, congregaciones evangélicas que se han partido por la mitad, por 4, por 6, por 8 y por no sé cuántas veces más. ¿Por qué? Por causa de un chisme. Es impresionante, porque a la larga un chisme hace que, por supuesto que es un comentario verdadero o falso, que corre, pero a medida que va corriendo, va mordiendo, ¿ya? Los hermanos se van causando daño, se van causando heridas unos con otros, y por eso Pablo le dice a los hermanos, miren que también no vayan a terminar consumiéndose unos a otros, que significa terminando con todo y destruyendo. Esto es más serio todavía, porque la iglesia no es suya, no es mía, la iglesia es de Él. No es mía la iglesia, ni es suya, la iglesia es del Señor y nosotros tenemos que cuidar su iglesia. Por eso que es importante esta manera de cómo podemos cuidar la iglesia. Amén. Gloria al Señor para siempre. Parece que lo habíamos leído. Sí, lo leímos. Proverbios 26:20. Dice, sin leña, ¿no es cierto?, no hay fuego. O sea, está bien, ¿cierto? Sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Claro que sí. Ese es un método importantísimo, hermanos, de cómo nosotros tenemos que cuidar la iglesia, cómo debemos de nosotros proteger la hermandad, la congregación, cómo debemos de cuidarla. Es fundamental. Amén. El Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor para siempre. Lo va entendiendo, ¿cierto? Lo va usted asumiendo así como dentro de su ser interior, de su corazoncito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor que vive y que reina para siempre. El último punto para terminar esta parte del estudio, el último punto que tiene que ver cómo cuidamos nuestra iglesia, es apoye a sus líderes. Apoye a sus líderes. Apoyemos a nuestros líderes, aquellos que nos lideran, aquellos que están sobre nosotros en alguna responsabilidad, en algún cargo dentro de la congregación. Amén. Apóyelos. Parto diciéndoles con respecto a esto tiene que ver con cuidar la iglesia. Claro que tenemos que cuidar la iglesia de esta manera porque tenemos que apoyar, amén, a nuestros liderazgos. Por ejemplo, parto de la siguiente base: no existen y no hay líderes perfectos, no los hay. ¿Ya? Pero Dios les da la responsabilidad y les da la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Eso es fundamental, hermanos. Aquí en nuestra cabecita tenemos que grabarnos este pensamiento. No existen y no hay líderes perfectos. Pero hay algo importante. Dios da la responsabilidad y la autoridad a esas personas para mantener la comunión, la unidad de la congregación. O sea, la responsabilidad de la persona que lidera es mantener en lo posible y hasta lo imposible quizás, ¿ya? La unidad de la iglesia. Porque recuerden, la iglesia no es suya, no es mía, es del Señor. Y la tarea de nosotros es mantener la comunión, mantener la iglesia unida, en comunión. Alabado sea Dios. ¿Ya? Nosotros como iglesia, hermano, protegemos la comunión de la iglesia, obviamente, cuando nosotros aprendemos a honrar a los que nos están sirviendo por medio del pastorado, por medio del liderazgo. Nosotros protegemos la comunión de la iglesia cuando nosotros honramos a esas personas. ¿A qué me refiero con honrar? Me refiero a respetarles. ¿Entiende? A eso voy yo. Tú aprendes a proteger la comunión de la iglesia. Cuando nosotros honramos a aquellos que nos lideran, a aquellos que nos pastorean, que son líderes sobre nosotros. Eso es muy importante, querida hermana. ¿Ya? Es una forma de cuidar la iglesia.
les voy a decir algo puntual, así son detalles que a lo mejor usted dirá, pero es que a lo mejor en la sociedad en la que vivimos de alguna manera no se pone en práctica, no es algo tan usual ni tan importante, pero en el reino lo es. Que usted aprenda a honrar a los que están por delante de nosotros. Por ejemplo, si en alguna oportunidad ustedes tienen una reunión, las Dorcas, las chiquillos, los jóvenes, la juventud, el coro de la iglesia, la escuela bíblica, sus profesoras, etcétera, tienen alguna reunión, por decirlo así, hagamos cuenta de eso. Y una de ustedes o uno de ustedes por alguna razón no va a poder estar ese día en esa reunión, lo mínimo que tienen que hacer es avisar. Es llamar a la persona que está delante y avisarle, simplemente decirle, hermanita, discúlpeme, hoy día no me puedo presentar, no puedo estar por tal razón. Es una justificación, es algo básico, quizás para alguien sin importancia, pero créanme que cuando uno entiende el valor de lo que significa el cuerpo, lo que significa la responsabilidad, de lo que significa la iglesia, en realidad nos damos cuenta que yo tengo que hacer lo imposible por proteger esa comunión. Tengo que yo protegerla, y una de las maneras de protegerla es cuando nosotros aprendemos a honrar a aquellos que están por delante. ¿Entiende? Cuando yo honro a ese hermano, a ella le tocó estar por delante en las Dorcas, a él le tocó estar por delante en los jóvenes, a ella le tocó estar adelante en el coro, a esa persona le tocó. Entonces yo tengo que honrarle, tengo que honrarla. ¿Qué forma de honrar? Es simplemente actuando con respeto, con sentido común, en estos detalles que son tan importantes. Por ejemplo, bueno, aquí hay un versículo que yo sé que para muchos de ustedes lo han leído más de alguna oportunidad. Hebreos capítulo 13, verso número 17. Si no estoy equivocado, sí, creo que sí. Hebreos capítulo 13, verso número 17. Una forma interesante, importante, fructífera, potente de cómo nosotros podemos cuidar la comunión de la iglesia es eso, apoyando a los que están ahí adelante de nosotros. Proverbios capítulo 13, verso 17, hay un versículo. Proverbios 13, versículo número 17, ¿sí? ¿Está bien? Hebreos, ¿sí? ¿Dije Hebreos? ¿Qué dije? 13, 17. Hebreos capítulo número 13, versículo número 17. Ya. Le voy a pedir a nuestra hermana Leslie. Leslie, aló. Sí, amén. Leslie, ¿puedes leerlo? Sí, 13:17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Este versículo aparece de repente, mire, pónganme atención, por favor. Este versículo, cuando uno lo lee así como lo leyó Leslie, que yo también lo leo de la misma manera, uno siempre apunta o dirige la lectura de lo que lee, obviamente, obviamente que hace a favor del líder, del liderazgo, del pastorado en este caso. Cuando dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, ¿me entienden? Entonces va cargándolo en favor del liderazgo y del pastorado, pero pongan atención a esto. Porque es como que uno está tratando de decirle, hermano, usted tiene que sujetarse, obedecer a sus pastores, a sus líderes, sujétese a ellos, obedezca, etc. Porque así lo dice la palabra. Pero la razón, pero el motivo por el cual Dios pone esta cláusula de por qué tenemos que obedecerlos es tan potente, tan fuerte, tan delicada, porque es tremenda, yo la encuentro terriblemente delicada. ¿Qué razón pone Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer a los pastores, a los líderes? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a ellos? Por una sencilla razón. No es sencilla. Yo lo considero una compleja razón. Y muy terrible razón. ¿Sabe cuál es? Lo dice aquí. ¿Por qué?
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo creo que para todos es sabido, espero que sea así, que los pastores tendremos que rendir cuenta delante de Dios, para que usted lo sepa, por la vida de los hermanos y de las hermanas. Los pastores tendrán que rendir cuenta, ¿ya? Por la vida de las personas, de cuán bien, o sea, aquí cuán bien velamos, cuán bien un pastor vela por sus ovejas o por sus almas o por las almas. Es decir, la razón de por medio del por qué Dios exige esto. ¿Me entiende? Es como que, porque aquí encontramos de todo, en la obra de Dios, en la viña de la iglesia, en la viña del Señor, uno encuentra de todo, ¿ya? Y hay hermanos que son típicos de decir, o hermanas que dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? ¿Sí me entiende? Uno entiende a esa gente, la entiende porque viene de un sistema en donde nunca a lo mejor aprendió a sujetarse a nadie ni a obedecer a nadie, puede ser. Pero cuando Dios nos pone en esto y nos dice, oye, tú tienes que sujetarte, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 13, 17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Pero Dios pone una razón de peso, muy pesada, hermano, muy pesada. ¿Cuál es la razón de peso? Porque ellos velan por vuestras almas y ellos tendrán que dar cuenta por ustedes. Entonces tienen la obligación de hacerlo por ese motivo. ¿Me entiende? Tienen la obligación de hacerlo por esa razón. Incluso, hermanos y hermanas, esto es delicado. Yo se lo quiero decir, quiero aprovechar de hablar de esto porque tiene que ver con que cuando dice apoya a tus líderes, apoya a tus pastores, etc. Pero mire, ahí mismo en Hebreos capítulo 13 hay un versículo 7 que a mí me llama mucho la atención y quiero compartírselo también para que ustedes entiendan el real significado y el equilibrio que hay entre el tema de sujétate, obedece a tus pastores, sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Mire, Hebreos capítulo 13, el versículo número 7. Hebreos capítulo 13, el versículo número 7, ¿ya? Pablito Torres, o Paso, ¿puedes leer? ¿Hebreos cuánto? Hebreos 13, versículo número 7. Amén. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ya, mijito. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Ya. Acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Pero mire lo que dice, esta es una frase puntual, fuerte y potente. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. O sea, la labor de una persona que está en el liderazgo, la labor de una persona que está en el pastorado, la labor que alguien que está arriba, arriba me refiero para que ustedes entiendan en términos de, más que nada, de autoridad, por decirlo así. La labor de un liderazgo, de un pastorado, es tan delicada que Dios la equilibra. No es tan sencillo como decir, oye, ustedes que están allá abajo, sujétense al pastor, obedezcan al pastor, díganle amén a todo al pastor. El Señor dice otra cosa acá. El Señor equilibra la balanza, le pone más peso y le dice, primero, porque ellos velan por tu alma y ellos van a tener que dar cuenta a Dios por tu alma. Primero y segundo, por eso leímos el 7. Porque dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. O sea, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe.
Y aquí yo quiero poner un poco el equilibrio en el sentido de que es tan delicado la labor de un liderazgo, de un pastorado. Y por eso Dios nos dice, oye, mantengan la comunión, sujétense a ellos, obedézcanlo a ellos, apóyenlos, ¿entiende? Oren por ellos, cuidemos la comunión, porque el Señor también equilibra la balanza. La equilibra diciendo, pero escucha, considera cuál haya sido el resultado de la conducta de ese pastor, de ese líder, de esa hermana líder. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Por qué? Porque hoy día, pisando sobre la realidad, estoy hablando de la realidad, no de lo ideal, sino de lo real, nosotros nos encontramos con una cantidad enorme de autoridades que han dado pésimo, mal testimonio en muchas áreas. Y quedan en jaque mate, como se dice en términos de ajedrez, hermanos y hermanas que dicen, ¿qué hago ahora? ¿Me entiende? Cuando el líder, cuando el pastor, cuando el oficial, digo yo, no sé, pues estoy así, la persona que está en el liderazgo, de repente, por ejemplo, cayó en un pecado, de repente ocurrió esto, ¿entiende? ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hace la gente ahí? Créanme que hay congregaciones enteras que se han dividido, se han separado, se han disgregado por completo por causa de esta situación. Por eso que Dios empareja la balanza y dice, hermano, porque más de alguien puede decir, pero ¿cómo? Por eso que hay personas que les cuesta de repente a lo mejor sujetarse, obedecer a un pastor, a un líder, porque a lo mejor les conocen la yayita. ¿Entiende? Si esa es verdad. Y les cuesta, pues si yo conozco, por ejemplo, hay personas hay pastores, ¿ya? Que aparte de ser pastor y trabajar en la iglesia, trabajan también en la parte material, trabajan en alguna empresa en construcción, trabajan en empresas hacia el norte, porque eso uno lo sabe por años, hay pastores que tienen trabajo y buenos trabajos. Pero al mismo tiempo de ser pastores, ellos trabajan en otros lados, o líderes que trabajan en otros lados, fuera de la región. Pero como están lejos, de repente los testimonios no son tan buenos y la gente los ubica, sabe de ellos. Entonces a la hora de que leen este versículo dicen, obedezcan a vuestros pastores, a vuestros líderes, ahí se crea un problema. La gente dice, pero ¿cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago? Si a mí no me ha dado un buen testimonio. Yo sé de este pastor, sé de este hermano líder o de hermana líder, cosas que no son buenas, no más que saberlo, si no lo he visto, sabemos cuál es el problema. Entonces, el Señor nos pone en un ¿cómo se dice? En un nivel de justicia a todos los pastores, a los líderes. Nos pone en un nivel de justicia. Porque aquí usted lee el verso 17 y es como que es mirar para abajo y decir, ya, todos ustedes que están allá abajo, hermanos, hermanas, congregación, Dorcas, jóvenes, hermanos, escuelas dominicales, todos ustedes sujétense a los pastores que están allá arriba, sujétense, obedézcanle a ellos. Pero Dios levanta la balanza, la empareja la balanza, no la deja así. Dios es un Dios justo y la empareja y dice no. ¿Y sabe por qué tienes que hacerlo? Dice, porque son ellos a los que yo les voy a exigir cuentas sobre ustedes. Y eso para mí, se los digo desde un corazón pastoral, para mí es demasiado delicado. Es muy delicado. Y segundo, verso 7 que leyeron recién. Ya, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero escúchenme, dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta primero. O sea, aquí vale mucho que nosotros los que estamos en el liderazgo tengamos una conducta acorde a lo que profesamos. Una conducta acorde a lo que profesamos. Tenemos que hacerlo sí o sí. Es nuestro deber, es nuestra obligación. ¿Entiende? Es un deber, porque si el Señor dice, consideren ustedes, le dice a la iglesia, al pueblo, considera cuál haya sido el resultado de la conducta y recién ahí imita su fe. Esto es bien profundo y por eso yo los llamo en esta tarde, hermanas y hermanos, en el sentido de esta enseñanza de la palabra, ¿ya?
No cabe ninguna duda que los pastores, los líderes de la iglesia, hombres, mujeres que están en el liderazgo, necesitan de parte de la iglesia mucha oración, de parte de la congregación. Incluso el estímulo. Le hablo a todos los que están acá. ¿Cuántos de ustedes de repente han sido bendecidos por una hermana Dorca que les ha predicado el día lunes en las Dorcas? De una de las directivas, la presidenta, la secretaria, no sé, la tesorera. Una de las formas de cuidar el liderazgo es de repente, si usted dice, oye, qué linda la palabra que habló el Señor hoy día, por decirlo. Entonces la hermanita, ¿qué es lo que hace? Agarre el WhatsApp, pues, hermana, y escríbale a su hermana que compartió la palabra. Dígale, hermanita, que Dios siga guardando y cuidando su vida. Seguiré orando por usted. Dios, usted, a través de la palabra que el Señor le puso a usted, Dios habló a mi corazón. Es un estímulo. Es una forma de poner algo que esa persona que predicó en las Dorcas le va a servir, le va a ser útil. ¿Entiende? Porque uno nunca se imagina lo que puede llegar a suceder producto de todo esto. Nos hace bien. A mí me ha pasado en alguna oportunidad, por ejemplo, yo años atrás, yo me acuerdo que fui a una junta de pastores, años atrás, ¿cuántos años ya? Yo me acuerdo con que fui en esa oportunidad con un oficial de ese tiempo, era el hermano Carlos López, me acompañó una vez Carlitos López me acompañó a Santiago a una junta. Estuvimos en una iglesia todos. Y justo en esa junta anual, en algún minuto se separaron los grupos. Los pastores quedaron con nuestro obispo y había un grupo de puros líderes de todas partes, de todo Chile. Estaban de todas partes. Y alguien tenía que darles la palabra en otro salón, aparte. Y me nombran a mí, me dice mi obispo, usted acá es el cargo y compártale un estudio, una enseñanza a toda esta gente. En ese mismo día. Y yo partí y tomé la Biblia y pum, y me pongo a dar una clase, una enseñanza. A todos los que estaban ahí, hombres, mujeres, de todas partes. Ya, terminamos, oramos, todo, eran 3 días de junta, y listo, cada uno a su casa, terminó el último día de junta, como todos los hermanos que han ido alguna vez a una junta, hermanas Dorcas también que saben de esto, y después nos volvemos todos acá. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, no sé cuántos años pasaron de esa oportunidad, años pasaron, hasta cuando en una oportunidad nosotros tuvimos una actividad en nuestra iglesia aquí, pero pasaron años, y llegaron de varias partes, y llegaron hermanitos de Santiago, y de repente se acerca un hermano de Santiago, un hermano, que se acerca a mí, me saluda y me abraza y me dice, no sabe cuánto yo quería saludarlo a usted, me dijo. Oh, le dije que bueno, y yo le abrazaba así. Amén, por hermanito. Yo decía, yo también, que Dios le bendiga todo el asunto. No, me dijo, sí, pero yo tengo una razón, me dijo. Y a él me contó. Hace años atrás, usted habló un mensaje, una palabra, a puros líderes, no sé si se acordará, yo no me acordaba. Tampoco me acordé precisamente qué fue lo que le hablé a la gente, se los digo honestamente. Me dijo, yo creo que ni usted se acuerda de lo que habló. Y yo le dije así, entre incómodo, le dije, en realidad sí, ¿por qué me voy a acordar, por manito? Pero usted se acordará, no sé. Sí, pues yo de ese día nunca me voy a olvidar. Ese día, me dijo, yo estaba en una disyuntiva grande, me dijo, en una gran disyuntiva en mi vida personal y de la iglesia. Era un problema gravísimo que yo tenía, pastor, me dijo, tenía que tomar una decisión y no sabía qué decisión, ya todo el tema. Y al final me dijo, cuando usted habló la palabra, nos enseñó, llegó un momento en que usted dijo esto y nos llegó a la Biblia y nos dijo esto, nos compartió. ¿Sabe usted, pastor, que desde ese día yo asumí, dije, Señor, esta es tu voz, tú me estás hablando, me estás respondiendo, y yo lo tomé, lo hice, lo practiqué, me arrepentí, corregí mi vida. Hoy día, pastor, yo estoy a cargo de una pequeña iglesia, me dijo. No le puedo creer, sí, me dijo. Dios me honró con los años, me dijo, y yo todo lo debo a ese día que Dios habló por una palabra. No sabe cuánto me sirvió el mensaje que usted compartió así. Eso es todo. Y yo dentro de mi corazón le dije, Dios le bendiga, hermano, todo. Y después yo me puse a pensar. Y yo dije, a veces los que predicamos, los que enseñamos, los que nos esforzamos por ponerle empeño en la obra, es verdad que toda la honra, que toda la gloria y que toda la alabanza le pertenece a Dios. Y siempre será así. Y siempre va a tener que ser así, perdón. Pero qué bien de repente hace que alguien te estimule con algo.
Porque de repente me sirvió tanto eso porque dije, y eso me sirvió porque yo dije, Señor, qué bueno, me sirvió de estímulo para yo mismo empezar a prepararme cada día más, preocuparme cada día más, ¿entiende? Y estar siempre atento a cualquier cosa, porque no crean ustedes que a mí me avisaron con 2, 3, 4 meses de anticipación que yo prepare un tema con oración, con ayuno. Yo llego allá y en menos de media hora, se acerca el jefe y me dice, usted, Pastor Leonel me dijo, usted tiene un tema, inmediatamente en ese salón van a estar todos los líderes y usted vaya, se para delante de ellos y les enseña la palabra. Un tema que el Señor ponga en su corazón. Así. Entonces, no era cosa de decir, Señor, de ponerme a orar a última hora, decir, Señor, úsame con gracia, con sabiduría, dame una palabra, Señor, dame una palabra. No era eso. Entonces, yo a Dios gracias que uno se vive preparando en este asunto del liderazgo. Por eso yo les llamo, si son los líderes de los jóvenes, el liderazgo de los jóvenes, sería lindo que más de alguno de los chiquillos de repente digan, ¿sabes que me sirvió tanto lo que hablo? Fue buena la palabra que trataron, bueno, porque sirve de aliciente, es una motivación, nos hace bien como cuerpo. No sé si me logra entender. No sé si será mucho decirle a los niños, porque hay tías acá, yo las veo. La otra vez veíamos a la hermana Mileni, perdón, yo le digo la hermana Mileni, cuando se pone la nariz de payaso, la peluca de payaso, se viste de payaso y se pinta y hace juegos con los niños, todo lo que le toca hacer a ella. Hay otras hermanas que tienen gracia para hacerlo también y le hablan a jovencitos más adolescentes. Y de repente que sería bonito, de repente que un niño de repente diga, tía, ¿sabe que me gustó lo que usted dijo? Es bonito lo que usted hace, una cosa así. Es una forma de cuidarnos como iglesia. Es una forma del estímulo, porque yo me atrevo a decirle, los pastores, los líderes, hombres, mujeres de las iglesias necesitan de parte de la iglesia mucha oración, que es lo esencial. Pero también necesitan el estímulo para que ellos se percaten y se valoren a sí mismas, a sí mismos, porque ustedes no se imaginan lo que es estar a cargo de algo. Ustedes no se imaginan lo que es estar a cargo de una congregación, no se lo imaginan. A veces son noches, son tardes en que uno se le dan vueltas. Uno puede estar trabajando, puede estar estudiando en sus cosas personales, me refiero a universidad, trabajo, material, lo que sea. Pero es líder, pues son los líderes. Y de repente le está funcionando la cabeza. ¿Y qué está funcionando la cabeza? Lo que estoy haciendo en la iglesia, el trabajo que estoy haciendo, el desarrollo que estoy realizando. Entonces, qué bien hace de repente un estímulo. ¿Entiende usted? ¿Me está entendiendo hacia dónde apunto? Porque esta es una forma muy particular en cómo tenemos que cuidarnos unos a otros. Es muy particular, es muy necesario. ¿Entiende? Me gusta de repente y bendigo a todos los hermanitos y hermanitas que escuchan las oraciones de los celulares. En el WhatsApp de la iglesia. Porque de repente hay hermanitas o hermanitos que yo los llamo y les aviso por WhatsApp. Le digo, hermanito, el día tanto, hermana, ¿puede dirigir una oración? De repente le va a llegar a cualquiera de ustedes un llamado mío o por WhatsApp le voy a decir, hermanita, dirija la oración el día tanto, a las 12 del día por Chile, por la nación estamos orando. Y me gusta cuando a veces veo a los hermanitos que responden y dicen, amén, Señor, sí, Señor, gloria a Dios, responde. Y abajo le dicen, hermanita, Dios bendiga su linda oración. Hace bien un detalle así. Usted dirá, no, pues pastor, si la gloria es del Señor, está bien, pues si la gloria siempre va a ser del Señor. Pero Dios tiene sus hijas y sus hijos que trabajan, que hacen algo, que obedecen a la voz de un pastor que les dice por WhatsApp, dirija la oración el día tanto y lo hacen. Y hace bien que confirme, que diga amén, sí Señor, qué lindo. Dios la bendiga, hermana, por su oración. ¿Entiende? Hace bien, porque esa hermana que oró, ese hermano que oró, que él no le dice a usted que justo el día que le tocó orar, estaba con la mayor aflicción de su vida en su casa. Estaba pasando un problema difícil con los hijos, con el esposo. Estaba terriblemente complicada. No le costaba nada pescar el teléfono y decirle a mi pastor, discúlpeme, pero no puedo orar hoy día. Pero no lo hizo. Oró igual. Por eso les digo, cuidar la comunión de la iglesia, cuidar nuestra iglesia es parte también de cuidar al liderazgo de la iglesia, hermanas y hermanos. Cuidarlos. Porque esto nos hace bien a todos. Porque hoy día son ellos, mañana puede ser cualquiera de ustedes que esté en el liderazgo de algo de la iglesia y van a sentir el peso. Porque esto de estar arriba, hermano, no es solo jajaja, y no es así. Este es un peso enorme que uno recibe en la cabeza y en los hombros y toma gran parte de nuestros sentidos y nos afecta.
El gran problema es que un liderazgo no puede decirle a los hermanos, hermanitos, mire, me pasa esto. Uno se la guarda, se la guarda, se la guarda, se la guarda, se la guarda y se la guarda y se la guarda nomás, porque aprende a ser líder en ese sentido.